Por ejemplo, de data concreta, objetiva, por ejemplo, Producto Nacional Bruto de México. ¿Okay? Índice de riqueza. Sí. Son datos neutrales. Ahora, alguien podría tratar de decir, bueno, pero tratar de convencerle a uno, pero sí, pero México está... No. Concreto. ¿Okay? ¿Cuánto gana? ¿Cuál es el salario mínimo mexicano al día? ¿Cuál es el salario mínimo al día? $5 y cambio. Estados Unidos, $8 y cambio a la hora. Esos son datos concretos. No puedes discutir con eso. No. Eso es lo que me refiero. Ok, porque mi punto era que no solo busques para una respuesta, cuando tienes su respuesta pasible es bueno para buscar para algo que es contra esta respuesta. Sí, eso es a nivel de general de una tesis. Pero aquí y es diferente porque estamos haciendo un análisis de punto por punto, atacando punto por punto. Okay. ¿Es válido o no es válido? Y buscando fuentes precisamente que eviten ese tipo de influencias subjetivas. Queremos ver, ok, el primer punto es importantísimo en cuanto a el perfil socioeconómico de México. O sea, eso van al CIA Factbook o BBC Factbook y son, pues, la ONU también tiene bases, tiene estudios, simplemente ahí está, población tal, riqueza tal, concentración de la riqueza tal, y no es difícil, pues, como digo, salario mínimo al día, $5 y cambio. Sí, yeah. ¿Okay? Salario mínimo americano por hora es más del salario mínimo mexicano, o sea, esas cosas. Entonces, por eso, un buen reporte tiene que tener ese tipo de hechos concretos, firmes, que las personas luego puedan debatir, pero eso no significa eso, ¿ok? Pueden debatir a ese nivel, pueden debatir, no, pero que sea el salario no implica lo siguiente, ok, eso es para discusión, y siempre hay, eso es cierto, discusión, pero un buen reporte de inteligencia tiene que tener datos incontrovertibles, precisamente para evitar que alguien le ataque, porque no es una opinión. La opinión sí, porque pagan uno para eso, no para simplemente dar no. Hay que encontrar datos concretos, incontrovertibles, y luego, de ahí, las teorías basadas en esos datos. Pero claro, si los datos concretos, incontrovertibles, no están presentes, entonces es una opinión, no es un reporte de inteligencia, es un artículo en Cosmopolitan. ¿Okay? No sirve para gran cosa. Entonces, esto de la Santa Muerte es importante, el aspecto de la religión. Esto es un matiz. Es importante, y por ejemplo aquí tengo en el punto G, disciplinas convencionales, psicología, religiones del mundo, estudios comparativos de religión, historia de la religión, mitología precolombina, catolicismo como religión, historia del catolicismo en México. Es importante porque nos da otra perspectiva no numérica, pero cultural, antropológica de un pueblo. Muy importante, porque nos va a decir cosas como cómo van a reaccionar ante X. Las personas reaccionan emocionalmente. Los datos socioeconómicos nos van a decir cuál es su motivación. Tienen hambre, punto. ¿Qué los motiva al narcotráfico? Tienen hambre, quieren la misma riqueza material que sus vecinos del norte.
y no tienen otros medios para conseguirlo. O sea, hay muchos puntos, 13, y un punto así más o menos de conclusión. Pero si lo analizamos, muchos de esos puntos son derivados, son superfluos, pueden ser verdad o no, pero hay unos 3, 4, 5 que son bien concretos, no se prestan a interpretación, se van a apoyar, y entonces de ahí los otros puntos van a derivar su importancia. Entonces tenemos unas preguntas sobre la Santa Muerte. Hay que tratar de encontrar, como dijiste, a ver si ha habido encuestas, estudios para ver número de adherentes, algunas medidas de popularidad. ¿Okay? Sería muy interesante que hubiera una correlación numérica entre el incremento del narcotráfico y el aumento de popularidad de este. Por ejemplo, sería demasiado pedir en un mundo imperfecto, pero sería muy interesante porque hace 20 años se hablaba, seguro que existía, pero se hablaba, o sea, de la Santa Muerte. Habría que ver en qué momento empezó a manifestarse, porque es en respuesta a algo. Todas las religiones surgen, cambian en respuesta a necesidades del pueblo, ¿okay?, que se adhiere a ellas, todas. Esa es la historia de las religiones del mundo, todas. ¿Por qué surgió el cristianismo? Había una necesidad. ¿Por qué surgió el protestantismo? ¿Por qué se separó del catolicismo con Martín Lutero? Había una necesidad. Entonces, es como el capitalismo. Si hay una necesidad, alguien va a cubrirla. Como dice, la naturaleza detesta un vacío. Entonces, había una necesidad y surgió algo, una serie de creencias para suplirla, para abastecerla, para llenar ese hueco. Entonces, la premisa aquí de este punto es que esto tal vez, quizás, a lo mejor, sea un reflejo de eso. Siguiente punto 4. Ese es el de Estados Unidos, política interior, política exterior. Suponiendo que las referencias a los esquemas culturales deshumanizadamente racistas sean verídicos, ¿son relevantes? Pregunta. 1. Suponiendo, son relevantes. ¿Cuál es el efecto de este frente que se nos propone? Investiguen la veracidad de estos comentarios. Hay que ver si, hay que cuestionar, ¿es verdad? Casos concretos, ahí tal vez no sea, sí hay números, pero concretos, leyes, guerras, guerras contra los amerindios, tratados, hay cosas concretas incontrovertibles, casos, decisiones de la Corte Suprema de Justicia, ¿okay? 1858, caso muy importante, caso Dred Scott, que decidió que el caso de un hombre que había su amo le había emancipado, vivía en un estado donde estaba abolida la esclavitud, pero otra persona que era el heredero de la hacienda de su amo lo quería reclamar como propiedad. Entonces llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dictaminó que un descendiente de africanos en Estados Unidos, esclavo o libre, no tenía derechos a ciudadanía. O sea, no era un ciudadano, no importa que haya nacido ahí, y no tenía más derechos que un blanco decidiera otorgarle. ¿Okay? Casos así, boom. Corte Suprema de Estados Unidos.